Bananero, un podcast bien bananero. Les cuento, Sara Trejos es productora de podcast y teatro, es emprendedora de medios y fundadora de Sillón Estudios. Es responsable de shows premiados como Presunto Podcast o Experto de Sillón, que también recomiendo, les indico que vayan a escucharlo. Y también es profesora de la Universidad Javeriana de Bogotá y es una de las presentadoras o host, como decimos los podcasteros, de Banana Verso. Sara, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, suena muy lindo escuchar el tráiler de nuevo desde otros parlantes. Sí, desde lejos. De lejos, sí. Sara, Banana Verso, pero cada vez que escucho Banana Verso en el podcast, de algo de banana, dicen banano. Y después resulta que no es banano, a veces es banano, a veces es plátano, y que hay un montón de bananos y plátanos. Para la gente de acá del sur, del cono sur, eso es toda una novedad. Así que vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por lo lejos que estamos de la banana acá en Argentina. Uh-huh. Es verdad que hay muchas variedades de banana, no hay una sola banana que es la que nosotros conocemos, amarilla, larga. Claro, lo que nosotros aprendimos con el banano, que es parte del... los que lo quieran oír, es entender que esto hace parte de un... como de un organismo gigantesco de los que hay casi 1000 especies, porque esto se duplicó por el mundo entero, que hace parte de, o sea, se llama la musa paradisíaca. Y cuando nosotros nos enteramos que se llamaban musa paradisíaca, dijimos, no puede ser que esta sea la verdadera fruta del paraíso, vamos a investigarlo. Y lo que más aprendimos de esto es que hay unos bananos que son mucho más fáciles de reproducir que otros. El banano no se siembra, se clona. Entonces, al ser como tan raro de la forma en la que se replica y se vuelve además un imperio, a nosotros nos sorprendió mucho que la sociedad cree que solo hay un banano, que es que es el del imperio, que es el banano Cavendish, que es el bananito amarillo, que no tiene manchas, que no tiene semillas, y que todo el mundo, si le pides dibuja un banano, va a dibujar el banano Cavendish, pero que pues un llamado también en la conversación de cambio climático es, amigos, si como nos preguntamos qué consumimos, muy seguramente podríamos anular un poco estos imperios tan grandes que solo producen una especie de 3000. Claro. Sí, entonces ha sido como todo un proceso encontrarnos con el banano. Yo como colombiana sí soy muy consumidora de bananos, bananitas, guineos, plátanos verdes. Y para mí era como, esta es una manera también de narrarme como colombiana a través de un producto que sí o sí quiero y que por casualidad de la vida alguna vez me tatué en un brazo. Entonces fue como, bueno, vamos a hablar algo que nunca me va a dejar de gustar, que es el banano. Ahora sí, empezamos la charla hablando por la banana y parece que fuera, no sé, un podcast que se dedica a hablar de biología, de comunicación de la ciencia, de, no sé, de cuestiones agrarias o industriales quizás. Pero si empezamos a repasar, escuchamos periodismo cultural, periodismo científico, true crime, relatos de ficción, humor, ensayo, historia, drama. Hay de todo en Banana Verso. ¿Cuál fue la búsqueda? O sea, hicieron ahí sí una ensalada de todo lo que pudieron encontrar y lo metieron en un solo podcast. Pues sí, fue como una experiencia narrativa muy interesante, tal cual como la acabas de describir. O sea, nosotros queríamos apostar a entender el podcast narrativo desde otra perspectiva, que no fuera la crónica que sentimos que es muy hermosa, pero que ya se usa mucho. Y lo que intentamos fue de qué manera esta aproximación, estos fondos también para financiar un proyecto, nos puede ayudar a explorar otros géneros. Estábamos obsesionados con el ensayo narrativo como texto, como hacernos preguntas también con la influencia, por ejemplo, un podcast como Gastropolítica, claro, o como Grandes Infelices, como, bueno, acá hay una influencia bacana en la que podemos sentarnos a pensar en el ensayo, pero yo también vengo del podcast de panel. A mí me encantan los paneles, me encanta charlar con amigos y creo que eso también pega mucho. Entonces con María del Mar Ramón, que es la otra narradora, también le explicamos al equipo de guionistas. Son dos amigas que están obsesionadas con este tema, no es un ensayo de un narrador, o sea, ellas también son personajes. Y de repente metimos esto y luego, spoiler, el último capítulo habla de un juicio, este juicio a Chiquita Brands, que es esta empresa gigantesca que ha financiado pues sistemáticamente el crimen en el tercer mundo,
pues nos levantamos el juicio y algo que yo les decía a ellos es como este juicio está escrito. Este es un juicio de papel. Claro. ¿Qué hacemos si no hay audios, no hay videos? Y a alguien se le ocurrió, actuemos el juicio. Claro. Traigamos actores. Y de repente entonces es esa ensalada que tú mencionas. O sea, nadie le puso límites a esto de ninguna forma. Y sentimos que funciona. O sea, como que si queremos que Dios aparezca en nuestro podcast, Dios aparece en el podcast. Pero si queremos entrevistar o sea, como darle un honor a las víctimas de las masacres de las bananeras, ellos también aparecen en forma de actores. Y para mí es pues sin duda una experiencia muy, muy interesante poder mezclar todos estos géneros, ¿sabes? Como que la gente no puede decirme, no, es que Bananero es un podcast narrativo, pero ¿de qué? No sé. No, sí. Es realmente... Y por eso decimos, es bananero, fin, o sea, no podemos decir otra palabra. Acá Esteban te va a hacer una pregunta. Sara, Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto conversar con vos. María del Mar Ramón, creo que si no me equivoco, vive en Argentina, ¿no? Sí. Ahí va. María... quiero preguntarte acerca del sentido que uno de este lado le da a la expresión cuando algo es bananero. En Argentina se habla mucho de los países bananeros, o este es un país bananero, de un modo peyorativo, ¿no? Es decir, dando cuenta de la baja calidad institucional, democrática, de la poca seriedad y poca solidez con que la democracia funciona y un montón de cosas funciona. ¿Ustedes comparten esta noción? Claro, para nosotros siempre ha sido un insulto decir las repúblicas bananeras. Hay otro insulto que tienen hacia Colombia, que es la gente colombiana le dice, esto es un platanal. Ahí va. Y se refiere exactamente a ese mismo significado que acabas de decir, Esteban, como de menospreciar los procesos institucionales y pues de que estamos precarizados. Y nosotros tomamos eso también para, no sé si resignificar, pero también problematizar el hecho de que aun cuando vivimos en repúblicas bananeras se construye todo un tema de justicia, que es lo que le está pasando a Chiquita Brands en el podcast, alrededor de eso. O sea, que ellos hayan convertido este imperio bananero desde hace 300 años en su manera de hacer dinero, que es el verdadero oro. Nunca encontraron el dorado, pero sí encontraron los bananos, que también son amarillos. Como que en esa reflexión nosotros queríamos redecir, está muy bien decir que eres una república bananera, y nos cayó al dedo, pero es que como si lo hubiéramos planeado el álbum de Bad Bunny y el Super Bowl, porque nosotros empezamos a trabajar este tema antes, y claro, todo el debate de Bad Bunny con sus plátanos era él también diciendo Puerto Rico es bananero y eso no es malo. Entonces yo creo que en ese punto sí hubo como una gran conversación sobre la simbología de esto, de decir pues sí, lo somos, pero ahora estamos reclamando justicia. Bien. Por fin. Tal cual. Lucía, ¿querés hacer una pregunta? Sí, Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me quedaba pensando en todo esto que planteabas también de alguna forma los recorridos que vienen teniendo los podcasts en sus formas de narrar, ¿no? Decías, bueno, estábamos, no sé si dijiste cansadas, pero bueno, como que la crónica venía siendo un lugar frecuente al que ir al momento de contar una historia y vos comentando también los distintos recorridos. Y me preguntaba también, bueno, ¿cuál es el momento en el que te encontrás vos también como oyente y hoy para poder producir, ¿no? Porque ahí creo que hay algo también de estar a la caza o a la búsqueda de nuevas formas de contar o de volver a formas de contar que uno también se ha sentido cómodo o que entiende que funcionan. Y bueno, quería preguntarte vos como productora y como oyente también, ¿cómo encontrás esos caminos? Sí, me pasa que voy a poner una variable adicional a oyente y productora, y es que yo soy profesora de periodismo digital, como mencionó Ignacio al comienzo, y a mí me cuesta mucho como seguirles enseñando a mis estudiantes noticia, reportaje, perfil, entrevista, como nos enseñaron cuando yo era estudiante. Te resulta insoportable ya, claro. Sí, y entonces yo quería saber por qué me resultaba insoportable, entonces hablé con otros profesores que también son podcasters, entre ellos Rodrigo Rodríguez, que también es de la Casa Sillones, hermosos, también de ensayo, como El Recetario Sonoro, El Obituario, que les recomiendo que oigan. Y hablando, y él en su clase también empezaba a explorar cómo es que los sistemas de sentido han cambiado, la forma en que la gente consume es distinta, y los medios de comunicación se quedaron como en un tema un poco más
como posmoderno del consumo, como el noticiero, mientras que las personas están en las explicaciones, en las reacciones, en los memes, en los mixers, en el blogging. O sea, hay otros géneros que están explorando todos los creadores del mundo menos el periodismo. Claro. Entonces, en esa frustración de que yo decía como, claro, yo necesito un React, necesito un blogging, necesito un ensayo narrativo, una explicación, no necesito un reportaje, porque me frustraba mucho como profesora, pues lo traje a este punto y ahí fue cuando dijimos mezclemos todo lo que se nos ocurra a ver qué sale. Sí. Y en ese camino pues también es como buscar cosas que no provengan únicamente de los podcasts, como escucha pues también, no sé, por ejemplo, justo reescuché el audiolibro de Delirio de Laura Restrepo, que es un libro colombiano en el que hablan 4 voces. Y pues cuando tú lo lees no te das cuenta que son 4 personajes los que hablan, pero en audiolibro sí, porque los productores lograron que fueran 4 narradores. Claro. Y yo decía, claro, desde el monólogo se pueden hacer cosas que no habíamos pensado a este nivel, o sea, uno puede contar ficción así, podemos meter eso, no sé, a nuestros actores del teatro en el equipo de producción. Entonces, sí, para mí es más como un llamado a que hay un cambio de sentido en el consumo y hay que ir a preguntarle a la gente por qué consume eso y no burlarnos de por qué hicieron famosos a ciertas personas y no a otras, sino más bien entender cuáles son los valores de consumo que están ahí. Para mí pues ya no lo son los géneros tradicionales del periodismo, entonces sí, que eso fue como parte de esa reflexión como más epistemológica. Tal cual. O sea que Sara, que vos decías, sí. ¿Por qué escuchan a unos y no a otros? ¿Por qué escuchan a ese que surgió ahora hace poco? Fue lo de Bad Bunny, ¿no? Y vos justo lo nombraste y me resulta curioso porque yo una de las preguntas que tenía era si a partir de lo que había pasado con Bad Bunny, obviamente no puede ser por los tiempos de producción, ¿no? Pero que piensan esto de Banana Verso. Y quería ver, ya también como para spoilear un poco, cómo habían pensado ese primer episodio en el cual, lejos de ponerlo al final, a Bad Bunny aparece desde el principio y hablan digamos, de toda la cuestión cultural de la banana, ¿no? Porque es interesante cómo, digamos, rescatan un poco el trabajo que hace Bad Bunny en detrimento de esa obra Comedian que llevó a una banana a ser vendida por $5 millones, una banana común y corriente, una banana Cavendish que puede encontrar en cualquier lugar del mundo. Y bueno, quería ver cómo lo habían pensado, por qué habían querido empezar por ahí, digamos, por todo el bagaje cultural de la banana. Sí, pues el proceso del podcast fue, primero, nosotros estábamos muy frustrados porque en el conflicto colombiano siempre se juzga al guerrillero y al paramilitar o al narcotraficante, pero nunca al que financia la guerra. Aquí los llamamos los terceros y el gran debate de la justicia transicional colombiana es qué pasa con los terceros, nadie habla de ellos, ¿no? Claro. Que siempre pasa, como los grandes ricos vienen en impunidad el resto de su vida, ellos financian y se esconden. Y por primera vez a Chiquita le dicen culpable. Y yo me acuerdo que acá en la casa decíamos, esto es imposible. O sea, no puede ser lo que está ocurriendo, es lo que hemos pedido, los que trabajamos en el proceso de paz, en la Comisión de la Verdad, y de repente ocurre este momento como tan mágico, y ahí fue que nace el podcast, como tenemos que contar el juicio. Resultó que contamos fue la historia del banano, porque dijimos, bueno, el juicio, para poder entender el juicio, entonces hay que ir hacia atrás, y es cómo es que los encuentran. Ok, listo, entonces es el caso de los Chiquita Papers, pero hay que ir más atrás, y es cómo se crea el imperio. Y luego hay que ir más atrás, que es cómo demonios un banano se reproduce. Y luego, pero porque un banano nos importa. Entonces es gracioso porque el primer capítulo fue el último al que escribimos. Claro. Y fue más como, no podemos explicar la importancia del caso de Chiquita Brands sin explicarte por qué simbólicamente está este debate de la pregunta que me hicieron antes sobre qué significa ser un pueblo bananero. Y volvimos ahí. Y después pasó lo de Bad Bunny, entonces ya estaba el capítulo impreso, exportado. Y pues todos gritamos, hay que, como dicen acá, colgarse de la fama de Bad Bunny para poder hacerlo, ¿no? Como esto nos cayó perfecto, le da pertinencia, nos da también una fecha de lanzamiento, o sea, como que de repente ese primer capítulo sí tuvo como una reescritura.
Ahora, y es tanto una que María del Mar reescritura dice como, que- claro que es Bad Bunny, me dicen el guión, pues claro que es Bad Bunny, ¿qué te pasa? Y eso también hizo cosas como chéveres que nos cambió también la música del podcast, por ejemplo, como que empezamos a, Gabriela Supelano, la compositora, compuso una versión de La Muerte del Gran Combo de Puerto Rico, o sea, como que de repente todo esto empezó a articularse y el podcast como que se hiló, pero pasó al final. Y entonces por eso yo a veces le digo a la gente, uno nunca sabe cuándo acaban los proyectos. Vos sabés que contábamos antes de arrancar con el tráiler que esta es parte de una serie que se llama Sur, digamos, es la segunda temporada y que la primera temporada es Los Guardianes de la Espada. Que es espectacular. Que es espectacular, podcast que ya tuvimos acá en este espacio en el año 2024 cuando salió, tuvimos, así que pueden ir a buscarlo a Club Defensor del Podcast, a Spotify y escuchar esa entrevista. Pero a mí me pareció muy interesante y un poco divertido, pero además es fantástico que las dos temporadas se hilan, o sea, una habla de la espada de Simón Bolívar y la otra habla de la banana, y las dos son en realidad una construcción de la identidad de una región, no sé si de un país o de una región, me parece que más de una región, ¿no? ¿Cómo la piensan ustedes? Y se me ocurre pensar, o sea, no se me ocurre, ni se me ocurre pensar por dónde quieren seguir, digamos, esta construcción de identidad, pero me parece fantástico que dos cosas tan disímiles hagan a una cultura regional, digamos, o hagan a una identidad nacional. Sí, o sea, tal cual como lo acabas de decir, es como se formuló la idea de juntar a Sur, o sea, de juntar los dos shows. Yo creo que inicialmente cuando salió Banano no creíamos que fuera una segunda temporada de Sur, ni que Sur como canal iba a nacer, pero fue tan obvio que tenían que permanecer juntos y que entender cómo funciona la política y la polarización política de la región es sin duda una forma de narrarnos, pero que también lo que consumimos y cómo los terceros que financian el conflicto, que son estos personajes olvidados, pues tienen que entrar en la construcción identitaria de esto. Entonces, sí, como que lo vimos nacer. De repente Sur surgió en una de las últimas reuniones ya para publicar el podcast y todos dijimos, hay que crear un canal en el que esto se convierte en una temporada y nos da propósito para buscar la siguiente. Fantástico. ¿Qué queremos hacer de la siguiente? Queremos hablar del mar, queremos hablar en algún momento del café, también queremos hablar de un estadio de béisbol que encontramos una historia buenísima. O sea, lo que nos pasó como que en la investigación de Banano, terminamos encontrando muchísimos otros posibles objetos que nos permitan seguir hilando esta historia de lo que consideramos es pues el continente suramericano. Y que además tuvieron que soltar, ¿no? Para seguir con el banano. Sí, yo creo que la peor parte de la investigación es decidir qué queda. Claro. Y no, como, sí. Bueno, contanos entonces, esto tiene 5 episodios, no sé si este ya está terminado, digamos, de publicar. Son 5 episodios de alrededor de 30, 40 minutos cada uno. Sí, son 5 episodios. Esto es un spoiler para los fans. Va a haber una apelación, ¿no? Chiquita Banana se tiene que defender del juicio final. Ellos ya son culpables, pero pues ustedes saben que los abogados siempre encuentran la forma de moverse. Entonces nosotros queremos, eventualmente, si sale una apelación al caso Chiquita, sacar un 6º capítulo como adicional que pueda darle como un contexto, que además justo cuando estaba ocurriendo todo, también Estados Unidos se metió a Venezuela, ¿no? O sea, como que de repente todo vuelve y se repite, no importa, 300 años pasan y siguen pasando las mismas cosas en nuestros mismos países. Entonces también eso nos puede ayudar a dar seguimiento. Si no pasa, no habrá 6º capítulo, pero si llega a pasar, si quisiéramos hacerle un seguimiento a la apelación. Y si no, pues el podcast ya termina con un feliz culpable que pues a todos nos deja muy alegres. Así Qué es. pena por el spoiler, pero pues la noticia está ahí. No, fantástico. Además, bueno, para todos los oyentes... Es el viaje, para todos los oyentes, Chiquita Banana es culpable. Fantástico. Bueno, entonces a todos recomendamos que ya se pongan a escuchar los 5 capítulos de Banana Verso y atentos a que pueda aparecer un 6º. Los invitamos a que vayan a Spotify, YouTube, a todos los repositorios, supongo, y te agradecemos, Sara, por estos ratos. Y pues quisiera decir algo adicional, es que en la página de Sillón Estudios, para los más fans o los más nerds, el micrositio de Banana Verso tiene todas las investigaciones. O sea, si quieren leer el juicio lo pueden leer, si quieren encontrar todos los otros documentos de soporte investigativo están todos publicados.
Y pues yo sé que hay gente que de pronto le interesó más el tema de arte y quiere saber cómo qué pasó con Catalán, pues ahí lo puede encontrar también. O sea, como que hay un soporte Para ampliar. documental para el nerd que quiera saber, venga, pero qué fue lo que dijo realmente el juez Marra, ahí está, entonces pues muy chévere igual. Muchísimas gracias. Gracias, No, a Sara. ustedes, gracias por recomendarme. Un abrazo, Sara. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un beso enorme. Chao, chao. Adiós. Qué lindo Adiós. paseíto que nos dimos, Sí. El lenguaje, Una el grande, lenguaje, ¿no? Sara, una grande. Ah, total. Muy bien. Son las 6. Sí, sí. Pasó volando, chicos. Y con tremendo viaje que nos hicimos. Sí. Eso, muy bueno. Juani, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Mañana a las 4 tenemos que estar acá. Sí, Sí, nosotros, ¿no? tenemos mañana que estar viernes, acá. Bueno, ¿hay un tema previsto para el final, Lucía? No, pero ahora Bueno, me yo, dio mirá, ganas de mirá, escuchar Claro. Bad Bunny. Yo mientras Sí. cierro el programa con Sí, Analía, ¿cómo no? estuvo Lucas Fofano en controles, Federico Pasos, Analía Provenzal. Hoy nos visitó